nuestro Padre Celestial, una vez más en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la exposición de tu palabra, a través de tu Hijo amado, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, siempre por ese favor, por esa merced que nuestro Padre Celestial nos permite poder seguir compartiendo otro estudio bíblico, esperando realmente sea de bendición. Con este es el cuarto tema de esta miniserie Oidores o Hacedores, en los cuales, siguiendo los consejos que hallamos en Romanos capítulo 2, versos 12 y 13, y Tiago capítulo 1, verso 22, intentamos también motivar a que seamos todos, no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Hoy vamos a meditar en un pasaje muy conflictivo, pero fácil de entender, hermano y hermana. Muy conflictivo para aquellos que no estudian la Sagrada Escritura. Muy conflictivo para aquellos que tienen un gran prejuicio mental en contra de algo, cuando estoy convencido que ese mismo prejuicio los ha llevado por no estudiar con detenimiento, con humildad, con oración, un escrito está. Y me refiero a ese pasaje que hallamos en Génesis capítulo 1, verso 2. Y para poder entender correctamente Génesis capítulo 1, verso 2, debo tener claro, hermano y hermana, quién fue el autor material de la creación. Y cuando entendemos que fue el Hijo, el autor material de la creación, y que el mismo Hijo era Elohim como su Padre, entonces es mucho más fácil poder entender Génesis capítulo 1, verso 2. Pero antes del desarrollo de este tema, quiero leer, hermano y hermana, algo que aparece en mi versión, Reina Valera, edición Stanley, y en la introducción. En la introducción, en la segunda parte, dice: la primera revisión apareció en el año 1602 y fue preparada por Cipriano de Valera. Escuchen bien, esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. ¿Entendió? Esta revisión contiene numerosos cambios en el texto. Y no tan solamente lo hallamos ahí, en la introducción de esta versión, sino que también Ellen G. de White, en Primeros Escritos, páginas 220 y 221, Historia de la Redención 410-411, nos dice que cuando habían pocos ejemplares de la Escritura, la mano humana cambió. Y por lo tanto, para poder entender algo más el correcto significado de la Escritura, debiéramos tener, hermano y hermana, más de una versión de la Escritura, y si usted me apura, con una sola, pero estudiando, meditando, comparando pasaje con pasaje, para poder entender la realidad de lo que estamos estudiando. Génesis capítulo 1, verso 2 nos dice literalmente: la tierra estaba desordenada y vacía. Otras versiones dicen que estaba totalmente desolada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En otras palabras,
No había vida en la tierra, hermano y hermana. No había nada en la tierra. Nos dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas está relacionado también con la oscuridad espiritual. Y no había luz espiritual, porque la tierra estaba totalmente desordenada, estaba desolada y estaba vacía. No había nada. Podríamos decir, para que podamos entender algo más, que la tierra era un caos en todos los sentidos. ¿Entendemos? Y entonces, recordando lo que hemos leído, que esta revisión, la primera que se efectuó en el año 1602, contiene numerosos cambios en el texto, es evidente que en cada edición posterior, la mano humana siempre ha ido cambiando algo para adaptarlo a las creencias de esos mismos editores. Y en ese mismo Génesis capítulo 1, verso 2 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Versiones hebreas dicen, el aliento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. ¿Quién era ese Elohim que se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién era? Los trinitarios rápidamente dicen el tercer Dios, el Espíritu Santo. No, hermano y hermana. La Escritura es clara, dice, y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Si fue el mismo Hijo, el autor material de la creación, es evidente, hermano y hermana, que el Espíritu del mismo Hijo era el que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Entendemos? No hay ningún tercer Dios en la creación para nada, hermano y hermana. De ahí la importancia de poder estudiar y aceptar que fue el Hijo el autor material de la creación, y cuando dice y el Espíritu de Elohim, está diciendo y el Espíritu del Creador, el Espíritu del Hijo, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendemos? Espíritu de Elohim no es Espíritu Santo de ningún tercer Dios, que no existe, hermano y hermana. Veamos, mientras seguía estudiando la Sagrada Escritura, llego a Esdras y me encuentro algo que va directamente con esto. Esdras capítulo 1, verso 1. Y nos dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro. ¿Cuántos Ciros hubieron? Uno, ¿verdad? Un rey persa, uno solo. ¿O hubieron dos? No, dice, y el espíritu de Ciro, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, despertó Yahweh el interés de Ciro, ¿para qué? Para pregonar y reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos Ciros hay? ¿Cuántos Ciros hubieron? Uno. Un solo rey, Ciro, con ese nombre, ¿verdad? El espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo espíritu del Hijo, hermano y hermana. Era el mismo espíritu del Hijo, porque Él fue el autor material de la creación. Y como estuvimos meditando también en su momento, la creación, hallamos en Salmos capítulo 33, versos 6 y 9 lo siguiente. Por la palabra de Yahweh, el Yahweh del Viejo Testamento era el mismo Hijo,
el Yahweh del Viejo Testamento era el mismo Hijo, por lo tanto, por la palabra del Hijo fueron hechos los cielos. Y en el verso 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Entendemos, hermano y hermana? El espíritu del Hijo, el aliento del Hijo, el poder del Hijo, la omnipresencia del Hijo se movía sobre la faz de las aguas. Estando junto al trono de su Padre, su espíritu, su aliento, su poder, su omnipresencia se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendemos, hermano y hermana? Porque Él fue el autor material de la creación. Ahora bien, cuando tomó nuestra naturaleza carnal, cuando se hizo hombre, ¿acaso no caminó también Él sobre las aguas? Veamos Mateo capítulo 14, versos 22 al 26, nos habla acerca de esta historia. Enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25 de Mateo capítulo 14. Mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando ya amanecía, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Un fantasma está también directamente relacionado con un espíritu. ¿Entendemos? El mismo creador que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, fue el mismo espíritu, su mismo poder, su misma omnipresencia, que se movía también sobre la faz de las aguas cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay ningún tercer Dios, hermano y hermana, para nada. No hay ningún tercer Dios, ni en la creación, ni en la redención, porque de Génesis a Apocalipsis nos habla solamente del Padre y del Hijo y el Espíritu del Padre que viene a través del Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar entre nosotros. Como digo, a veces, si son de bendición estas cortas meditaciones, estas cortas reflexiones, estos breves estudios, comparta el enlace entre sus amigos, contactos familiares y conocidos, y así de una manera y de otra vamos cumpliendo con la gran comisión. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.